y vamos a empezar con esta clase acerca de la teología de la revelación. Vamos a ver qué es eso, qué significa eso en esta clase de panorama bíblico. Y para empezar, quiero que leamos el Salmo 19. Libro de los Salmos, capítulo 19. Está en la página 549. Libro de los Salmos, capítulo 19, página 549. Hey, Bill, on 69 is okay. Ok, ¿estamos allí? Página 549. Ok. La palabra del Señor dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, en esta mañana te damos gracias porque los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Tú te has dado a conocer claramente en tu creación, pero solo tu palabra puede restaurar el alma, puede transformar el alma. Y por eso, Señor, te agradecemos porque nos las has dejado. Nos has dejado tu bendita palabra, Señor, para llamarnos a la fe en Cristo Jesús, para darnos nueva vida por amor de tu nombre, para revelarnos tu voluntad. Te pedimos, Señor, que seamos fieles y diligentes en estudiar tu palabra, en conocer lo que tu palabra dice acerca de tu propia palabra, Señor nuestro, y que al hacerlo, nuestros pensamientos y nuestros corazones sean confortados con el hecho de saber que tenemos tu revelación completa y suficiente para nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor. Amén. Muy bien. La clase de hoy se llama Teología de la Revelación. No se asusten ni con la palabra teología ni con la palabra revelación. Eso es lo que vamos a ver justamente. Y quiero empezar la clase con una ilustración. Contemplas un amanecer magnífico y sientes que algo mayor está detrás de ese amanecer. Luego escuchas la palabra de Dios y descubres que ese algo tiene nombre. Escuchas el Evangelio y escuchas que ese algo tiene nombre. Hoy lo que vamos a ver se trata básicamente de lo siguiente, y no sé si terminemos hoy. Dios se deja conocer por la creación y por su palabra, acto redentor.
por su palabra y acto redentor. ¿Por qué colocó palabra y acto juntos? Porque Dios en su palabra nos explica sus actos redentores, lo que Él hizo para salvarnos. Dios se deja conocer por la creación y por su palabra, acto redentor, pero no del mismo modo ni con el mismo fin. Básicamente eso es lo que vamos a ver. No con el mismo modo ni con el mismo fin. Continúo. Ok, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Y tal vez hoy y la próxima clase. Primero, vamos a distinguir qué es la revelación. Eso incluye revelación general y revelación especial. Y la vamos a distinguir de la inspiración y la iluminación. Tres términos que se parecen, que a veces utilizamos de la misma manera, pero no significan lo mismo. Y hay que distinguirlos. Segundo, vamos a ver por qué la revelación general, la creación, es real y es universal, pero es insuficiente para salvación. 3. Vamos a ver la historia de la revelación especial, cómo Dios entregó su palabra, en otras palabras, cómo Él entregó su palabra. Vamos a ver eso. 4. Vamos a ver que Dios siempre ha hablado, incluso antes de la caída. Para que Dios sea conocido por el hombre, siempre tiene que hablar, siempre tiene que haber palabra. Ese es el punto número 4. Y el punto 5 es que vamos a aplicar todo eso pastoralmente. Entonces, vamos a ver bastante teoría, bastantes pasajes bíblicos, pero al final vamos a ver por qué es importante conocer esto, la parte práctica, la aplicación. Empecemos por aclarar los conceptos. Revelación, inspiración, iluminación. A veces yo escucho decir, ese predicador tiene revelación, porque predica bien la palabra. O esta persona está inspirada por Dios. Bueno, los términos, aunque uno entiende lo que las personas quieren decir, en el estudio de la Biblia los términos son precisos y cada uno se refiere a una cosa diferente. La revelación es el acto o la realidad en la que Dios se manifiesta por sus obras, palabras, historia y en Cristo. Dios se revela por sus obras, obra de creación, obra de redención, por sus palabras que están contenidas acá, en la historia y en Cristo. Entonces, la revelación es Dios dándose a conocer, en otras palabras. Dios dándose a conocer. Segundo, la inspiración. Inspiración aquí no debemos entenderlo en el sentido que lo entienden muchas veces los artistas. Es que estoy inspirado y entonces voy a pintar este cuadro. Es que esta persona está inspirada cuando escribió ese libro. Ese no es el sentido de inspiración que la palabra de Dios nos enseña. La inspiración básicamente es el modo en que se produjo el texto bíblico. Cómo Dios utilizó personas como los apóstoles, los profetas, para dejarnos la palabra de Dios. Eso es la inspiración desde el punto de vista bíblico. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, ¿es la inspiración simplemente tener un buen sentimiento para escribir un texto? ¿O una buena idea para escribir un texto? Cuando hablamos de la Biblia, no. La inspiración es Dios utiliza un autor humano para escribir su palabra. Ahora, la iluminación es lo que el Espíritu Santo hace en las personas para que puedan recibir correctamente lo que Dios ha revelado. Entonces, cuando usted toma su Biblia en su casa y usted la lee y usted siguiendo unos pasos razonables de lectura, de estudio, usted entiende lo que allí dice y Dios habla a su vida, ese es el acto de iluminación. Dios ilumina para que entendamos la palabra.
no solo como un simple texto, como se entiende un libro de biología o se entiende un libro de física, para que entendamos la palabra espiritualmente, como lo que es, como palabra de Dios. Esa es la iluminación. Entonces, aquí aclaro, cuando un pastor predica, ¿está él haciendo revelación? No. ¿Está siendo inspirado? No. ¿Qué ha sucedido? Ha ocurrido el proceso de iluminación. El pastor ha estudiado la palabra, ha ido a ella, Dios lo ha iluminado, le ha dado luz para entenderla y la expone, la aplica. Entonces, tres términos parecidos, pero que se utilizan a veces uno como si fuera el otro, pero que son diferentes. Entonces, ¿claros los tres conceptos? Ok. Ok. ¿Se puede decir que esos tres conceptos son características de Dios dada al hombre? No. La revelación es Dios dándose a conocer. La iluminación es Dios transmitiendo su palabra. La inspiración es Dios dándose a conocer de manera personal a través de su palabra por el Espíritu Santo a la persona. Ok. Bueno. Salmo 19, lo leímos al principio. El Salmo 19, si lo notaron, tiene una característica. Los versículos 1 al 6 hablan de los cielos y de la creación. Como empezaba diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el verso 7 empezaba diciendo que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Está mezclando dos cosas, ese salmo que acabamos de leer. La creación y la palabra. La creación y la palabra. Si usted quiere, vea nuevamente el Salmo 119, página 549. Y allí notará lo que le estoy diciendo. Empieza diciendo, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y allí sigue hablando de todo lo que Dios explica, revela en su creación hasta el versículo 6. Note que allí incluso está separado. Luego dice el verso 7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Entonces, nos está hablando de dos temas unidos en un mismo salmo. Que el cosmos, que toda la creación proclama la gloria divina sin palabras como una voz universal. La creación es una voz universal que llega a toda la tierra, como está diciendo el salmista en ese salmo. Habla, pero por toda la tierra salió su voz. Ahí se refiere a la creación. Lo segundo, nos dice que la palabra del Señor convierte el alma, da sabiduría, alumbra los ojos, del verso 7 hasta el final. Y que es más codiciable que el oro. Entonces, ¿por qué el salmista une creación y palabra en un mismo poema? ¿Qué gana al poner ambas en un mismo canto de alabanza? Nos está diciendo que Dios ha hablado por dos vías, por su creación y por la palabra. Ahora, las dos vías no tienen el mismo fin, y eso es lo que vamos a seguir viendo. Pero Dios ha hablado por dos, o sea, o ha revelado su existencia, quién es Él, por dos vías. ¿Cuáles son las diferencias entre la revelación general, que es la creación, y la revelación especial, que es la palabra? Hay varias diferencias. Hay varias diferencias entre las dos. Y quiero que empecemos a ver más profundamente qué es la revelación general, viendo algunos pasajes bíblicos, para que entendamos qué es lo que la creación dice acerca de Dios. ¿Para qué
¿Qué es lo que la creación dice? Empecemos por el Salmo 19 que acabamos de leer. Está en la página 549. ¿Quién lee ese? Otra persona que vaya buscando Romanos 1 en la página 1151. Y alguien más que vaya buscando Hechos 14 en la página 1130. El 19 lo tengo que responder. Sí. ¿Los demás ya tienen los demás textos? ¿Quién va a leer Romanos? Yo. Ok. ¿Y quién va a leer Hechos? Ok. Entonces empecemos por el Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Ok. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Los cielos, ¿qué hacen? Cuentan, declaran la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está diciéndonos algo, hermanos, bien importante, acerca de la creación. La creación tiene un propósito y es declarar activamente quién es Dios. Ojo con eso. La creación no fue dada de un modo simplemente pasivo, como que hay que ingeniarse a ver qué hay allí. La creación tiene el propósito activo de decirnos quién es el Señor. Cuenta quién es Él. Ahora, vamos a Romanos. Romanos 1, verso 18 al 21. Dice, el hombre ha ignorado a Dios, porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Tropezando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ok, hasta ahí. Hasta ahí. Ok, mire lo que nos dice. Lo que se conoce acerca de Dios es como verso evidente. Dice evidente. Ojo con eso. La creación declara algo que es evidente acerca de Dios. Y dice el verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, ¿cuáles? Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. De modo que el ser humano no tiene excusa. Hermanos amados, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que la creación dice con claridad que hay un Dios. Un Dios que tiene poder para haber hecho todo esto. Un Dios que es sabio en su diseño. Un Dios que ha hecho todo con un propósito, con orden, con belleza. Nos está diciendo que Dios es evidentemente conocido por su creación. Téngala hasta allí. Luego voy a responder sus preguntas de por qué no todo el mundo entonces cree. Luego respondo la pregunta. Dejémoslo hasta allí.
Hechos 14, versos 15 al 17. Ah, no, perdón. Romanos 2, que está ahí seguidito. Romanos 2, 14 y 15. Lo leo. Sí. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras definiéndolos. Ok. Entonces, aquí aparece otro aspecto de la revelación general y es la conciencia humana. La conciencia humana. Los seres humanos saben lo que es bueno y lo que es malo. Los seres humanos conocen lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué existen miles de sistemas filosóficos y morales que defienden muchos de los principios morales que nosotros creemos? ¿Por qué existen religiones paganas y falsas, que están de acuerdo con muchos de los principios morales que nosotros creemos? Es porque en la conciencia humana está la ley de Dios. Distorsionada por la caída, pero está. El ser humano tiene conciencia. ¿Cómo es que las naciones llegan a producir leyes que son razonablemente justas? Porque la ley de Dios está grabada en la conciencia humana. Esa es la razón. Entonces, ¿la creación de quién habla? ¿De quién habla la creación? Y la conciencia, ¿qué nos dice acerca de qué bueno y lo que es malo? Nos da cuenta de que tenemos un creador que nos entregó su ley y la dejó en nuestra conciencia. Ahora sigamos en Hechos 14, versos 15 al 17. Señores, ¿qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de diferente naturaleza que ustedes y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de él mismo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo, estaciones fructíferas y llenando sus corazones de sustento y de alegría. Amén. Aquí nos está hablando de un concepto clave, providencia. Es decir, Pablo en su argumento está diciendo, ¿por qué, a pesar de que Dios ha dejado que muchas personas sigan sus caminos, qué es lo que el hecho de que Dios sostenga el mundo, de que envíe lluvias, de que haya cosechas, qué es lo que eso nos está diciendo acerca del mundo? Nos está diciendo que hay un Dios que lo sostiene, que hay un Dios que lo mantiene. Porque si no, no habría lluvia, no habría cosecha, no habría nada. Dios está activamente involucrado en el sostenimiento del mundo, de tal manera que la providencia, así se le llama la providencia, el gobierno de Dios sobre su mundo, sobre su creación, la providencia da cuentas de que Dios existe. La providencia hace parte de su revelación general. El siguiente, el 17. 17, 24 a 28. Y sin embargo, 17 18. No, capítulo 17, Ah, versos 24 al 28. el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento en todas las cosas. Amén. Vuelve a hablarnos de la providencia. Dios es el que da vida y aliento a todas las cosas.
el hecho de que los seres humanos puedan vivir, existir, tener una vida en este mundo, es la demostración de que Dios se ha revelado a través de su naturaleza. Ahora, ¿entendemos lo que es la revelación general? ¿Sí? Preguntas para ir chequeando. Es para todo el mundo. Es para ir chequeando cosas. Primero, la revelación general, ¿qué incluye? ¿De qué hablamos acá? Hablamos de la creación. Hablamos de qué más? De la conciencia. Hablamos del gobierno de Dios sobre el mundo. ¿Eso cómo lo llamamos? Providencia. Hablamos de la creación, de la providencia y de la conciencia. Y de la conciencia. Esa es la revelación general. Esa revelación general, ¿quiénes la reciben? ¿Solo los creyentes o todo el mundo? Todo el mundo. Todas las personas viven en este mundo. Todas las personas tienen conciencia. Y todas las personas se benefician del gobierno de Dios sobre su mundo. Ahora, si esa es la revelación general, vamos a ver qué es la revelación especial. Que eso nos lleva al campo de la palabra. Vamos a ver qué es la revelación especial. La Escritura presenta un hablar y actuar divino específico, con contenido redentivo e interpretado mediante palabra. Es decir, dicho en otros términos, la Escritura nos muestra qué es lo que Dios hace y habla. La Escritura está compuesta de esta manera, y esto es importante. Si nosotros entendemos esto, nos quitamos un montón de problemas de encima en cuanto a muchas creencias que hay por allí. Dios actúa y explica lo que hace. Eso es la palabra de Dios. Dios actúa, explica lo que hace y cómo debemos vivir conforme a ello. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra consistentemente. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, el libro de Éxodo estaba allí para explicar qué significaron esas plagas, esos actos que Dios hizo. ¿Qué significó eso de que levantó a Moisés? Entregó su ley para que ellos supieran cómo debían vivir conforme a la redención de la tierra de Egipto. Cuando conquistaron la tierra prometida, no se quedó solo en el acto, sino que fue escrito un libro. ¿Cuál libro? Josué. Explicando no solo que conquistaron la tierra, sino lo que eso significaba y cómo debían vivir conforme a ello, que son los últimos discursos del libro de Josué. Si tú miras el libro de los jueces, es lo mismo. ¿Qué hizo Dios en ese tiempo tan caótico? ¿Pero qué significa? La palabra de Dios siempre contiene los actos que Dios hizo y la explicación de lo que eso significa. Por eso es que la Escritura interpreta la Escritura. Por eso es que la Biblia interpreta la Biblia. Porque si Dios mismo me está diciendo qué hizo y las implicaciones de lo que hizo, ¿quién más me tiene que dar la explicación? Dios, en la Escritura. Eso, mi hermano, nos quita un montón de problemas de encima. Es la manera en la que Dios se ha revelado. Entonces, eso es lo que está diciendo allí. Dios anuncia, Él dice lo que va a hacer, lo promete, sella un pacto, actúa, lo cumple. Y luego nos dice, esto fue lo que yo hice, esto es lo que debes creer, esto es lo que debes obedecer. Eso es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Por ejemplo, estamos viendo la serie de Ageo. No puedo interpretar a Ageo sin conocer el Éxodo, sin conocer las promesas que Dios le hizo a David, sin conocer lo que significa el templo. No puedo interpretarlo, no lo puedo interpretar bien si yo no conozco eso. Y si yo no conozco, para mí como que vivimos en otra época, cristianos de un nuevo pacto. Si yo no sé lo que Dios hizo después, conforme a eso, tampoco lo puedo interpretar. Por eso es que la palabra de Dios tenemos que seguir su patrón. Él anuncia,
Él promete, Él actúa, cumple. Y nos explica. Entonces, vamos a ver esa revelación especial, cómo la entregó Dios. Vamos a profundizar en algunos pasajes bíblicos. Tenemos aquí varios. Tenemos Hebreos 1 del 1 al 2. Tenemos Juan 1, verso 18. Tenemos 2 de Timoteo 3, versos 15 al 17. Tenemos Romanos 10, versos 14 al 17. Y tenemos Lucas 24. Entonces, ¿quién quiere? Vamos a repartirlos nuevamente. ¿Quién quiere leer Hebreos? Yo, Ahí les coloqué las páginas, por cierto. Hebreos 1, Ese lo va a leer María. ¿Quién va a leer Juan 1, verso 18? Iraida. Juan 1. Sí, página 1082, está ese. ¿Quién va a leer 2 de Timoteo? Juan, Iraida. ¿Quién? Usted va a leer Juan 1. Y Hebreos. Hebreos. Hebreos, María. Juan. Juan. ¿Quién va a leer 2 de Timoteo? ¿Tú lo lees, amor? Ok. El 2 de Timoteo es versos 15 al 17, en la página 1228. Romanos 10, 14 al 17, ¿quién lo lee? Romanos 10. 15 al 17. 14 al 17. Y yo leo el último, yo leo el de Lucas 24. Dicen, ¿estamos todos listos para las lecturas? ¿Sí? Ok, empecemos y escuchemos atentamente las lecturas. Dios, habiendo hablado antes en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ok. Dios ha hablado por muchas veces y de muchas maneras. ¿Por medio de quién? Dice de los profetas. Entonces, eso introduce un término importante que lo vamos a ver más adelante. Y es que los profetas y los apóstoles de la Escritura son los autores autorizados por Dios para traer su revelación. No es todo el mundo, ni un autoproclamado profeta o apóstol. La palabra aquí está siendo bien clara. Dios ha hablado por medio de los profetas. Los profetas que tenemos acá contenidos en el Antiguo Testamento, desde Moisés en adelante. Dios ha hablado con claridad por medio de ellos. Ellos fueron los autores que Dios autorizó, que Dios eligió para dejar su palabra. Y nos dice, en estos postreros días, últimos días, ese es un término técnico judío para referirse a los días después de la venida del Mesías, los días de la venida del Mesías. Y en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. ¿Quién es la revelación final de Dios? Cristo. Él es la revelación final de Dios. El autor de Hebreos nos coloca dos tiempos, dos eras. La era antes de Cristo y la era de los postreros días desde la venida de Cristo. Y en esta era, la venida de Cristo, Él ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. De hecho, en griego es mucho más fuerte. Dice en el Hijo. En Hijo. En Hijo. Entonces, Dios ha hablado en su Hijo. La pregunta ustedes dirán, bueno, y si Él habló fue en el Hijo, ¿por qué tenemos en el Nuevo Testamento escritos de Marcos, de Lucas y de los apóstoles? La razón es muy sencilla, es que Cristo los autorizó explícitamente a ellos para que escribieran. Explícitamente. Cuando en el Evangelio de Juan dice, y el Espíritu de verdad, el Consolador, vendrá y morará en ustedes y Él os guiará a toda verdad. Eso no está diciendo que cada creyente va a ser guiado a la verdad.
es una palabra específica para los apóstoles como autores de la Escritura. El Espíritu Santo los va a guiar a ustedes a toda verdad, como autores de la palabra de Dios. Por implicación, si yo conozco la Escritura, inspirada por los profetas y los apóstoles, yo voy a conocer la verdad. Pero por implicación, no como el sujeto principal. ¿Quién es el sujeto principal? Quienes fueron colocados como autores. Los profetas, lo estamos viendo aquí, y el Hijo. Y el Hijo comisionó a sus apóstoles. De hecho, ¿por qué están Marcos y Lucas en el Nuevo Testamento? Porque Marcos era discípulo de Pedro y escribió bajo la tutela de Pedro. Lucas, porque era discípulo de Pablo y escribió bajo la tutela de Pablo. Por eso están allí. Pero el autor de Hebreos es bien específico. Dios ha hablado por los profetas y ahora ha hablado ¿en quién? En Hijo. Juan 1:18. ¿1 o 10? No, 1. Ah, ok. Dice la palabra. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Ok. Hermanos, ¿quién ha visto a Dios según el texto? Nadie. ¿Quién es el que lo ha dado a conocer? El Hijo. Y Juan no está diciendo que eso era solamente una afirmación respecto al Nuevo Testamento. Eso tiene una implicación. Y es que con quien se relacionaron los profetas, quien era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, era la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que está diciendo. Quien da a conocer al Padre es el Hijo. No fue que eso cambió en el Nuevo Testamento. Eso no ha cambiado. Dios es eterno y consistente en sus actos y obras. Quien da a conocer al Padre es el Hijo. Entonces lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan es que el Hijo es quien da a conocer al Padre. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había mediadores, había profetas, estaba el sacerdocio, estaban los reyes, pero quien hablaba, con quien se relacionaban era con la segunda persona de la Trinidad. Entonces, Dios, Cristo, es la máxima automanifestación de Dios. El Nuevo. Ahora, la revelación ahora es superior y mayor para nosotros porque el Verbo ha encarnado. Entonces, quien habló como profeta no fue alguien en lugar de Jesús, fue Jesús mismo. Quien ejerce como sacerdote no es un sacerdote como en el Antiguo Testamento, Aarón, que mediaba con el Verbo, con Jehová, la segunda persona, sino Jesús mismo. El rey, no tenemos un rey que media, sino que el rey es ¿quién? Jesús mismo. Y todos me conocerán. Y todos me conocerán. Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la Escritura o qué pretende la Escritura? Vamos a 2 de Timoteo 3, versos 15 al 17. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de
Amén. Ok, ya sabemos que la escritura fue entregada ¿por quién? Por Dios, específicamente la segunda persona de la Trinidad, la ha revelado. Entonces, la escritura sí fue entregada por Dios. ¿Quién entregó? ¿El Espíritu Santo o el Padre? Como muchas de las obras trinitarias, el Padre obra a través del Hijo y el Hijo obra en el Espíritu Santo. Una obra trinitaria. Es una obra trinitaria, pero el agente que lo efectúa es el Espíritu Santo. Como en la salvación, el Padre planea, el Hijo ejecutó la salvación y el Espíritu Santo la aplica al creyente. O como la creación, Dios, se dice que Dios Padre es el creador, pero Él creó en quién, dice el Nuevo Testamento, en el Hijo. Pero ¿quién era el que revoloteaba sobre las aguas dándole orden a la creación? El Espíritu Santo. Dios es siempre consistente en su actuar y las tres personas de la Trinidad están involucradas. Solo que a veces se le da más énfasis a la una que a la otra, pero las tres personas están involucradas. Entonces, el texto nos dice, ojo con lo que el texto dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio o te pueden dar la sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Dónde obtenemos la sabiduría que es para la salvación por medio de la fe? En Cristo. ¿En dónde? En la palabra. En la palabra. Es por la palabra. Es lo que está diciendo. No es la palabra más una tradición. No es la palabra más una nueva revelación. Hermanos, ese solo texto nos está diciendo que es un gran error cuando las personas dicen la palabra, sí, necesito conocer algo más. Algo más se necesita. La palabra, sí, pero ¿qué? Más revelación. Cosas nuevas. Algo sobrenatural. No es lo que la palabra enseña. Una pregunta, pastor. En toda la Biblia, la obra, cuando se habla, ya se haga énfasis en el Hijo o en el Padre o en el Espíritu Santo, siempre están los tres. Se refiere, A lo que dijo anteriormente. sí, las tres personas están involucradas. Por ejemplo, cuando Cristo fue ungido, cuando Jesús fue ungido en el Jordán, como el Cristo, ¿estaban las tres personas? Sí. Cuando fue Cristo a la cruz, incluso, el Espíritu Santo habitaba en él con toda plenitud. Y él era el Hijo. Y él estaba en la eterna comunión con el Padre. O sea, la palabra dice, la resurrección, dice tres cosas. En unos pasajes dice que el Espíritu lo levantó. En otros pasajes dice que el mismo Hijo se levantó. Y en otros pasajes dice que el Padre lo levantó. ¿Quién lo levantó? No, y en Getsemaní también. En Getsemaní. Una pregunta, ¿y cuando Dios desamparó a su Hijo? Cuando Dios desamparó a su Hijo, bueno, es una buena pregunta. No es pregunta para esta clase, pero ya que toqué el tema, primero, ontológicamente, es decir, a nivel del ser, Dios no se puede separar. Las tres personas de la Trinidad están siempre unidas. Es una unión eterna, no se puede desamparar. Pero recuerden que Jesús es Dios, hombre. Jesús es Dios, hombre. Y como Dios Padre derramó su ira, la ira por el pecado, como sustituto de todos los que habían de creer en Él, de los escogidos. Como Dios Padre derramó su ira en Él, allí está el desamparo. Entonces, Dios desampara al Hijo porque derrama su ira en aquel que es el objeto de la ira, el sustituto, que es el Hijo. Pero aquí viene el tema en teología. Porque uno dice que Dios desamparó a su Hijo y no es totalmente incorrecto. Porque cuando hablamos de
Cristo, Dios y hombre, estamos hablando de una persona que ya es inseparable. Entonces decir, es que Dios solamente derramó la ira en el Hijo, en el ser humano, y que el ser divino no tenía nada que ver allí, no podemos afirmar eso. Lo que debemos decir es, Dios derramó su ira en aquel que es Dios y hombre, y por supuesto, de allí que se puede decir, Dios desamparó al Hijo de Dios o a Cristo que estaba allí colgado en la cruz del Calvario. Derramó su ira en él, claro. Derramó su ira en él. Entonces, ¿quién mantuvo la comunión? Ahí va el tema. ¿Cómo está entendiendo usted la palabra desamparo? Dejado, ignorado. Yo pienso que como él era Dios y hombre al mismo tiempo, en un momento dado, pues, él estaba hablando con el Padre, pero como hombre, sintiéndose como hombre, y como hombre se estaba expresando. Pero no se puede olvidar de que él es Dios como quiera. Pero él lo siente todo. Como hombre lo siente todo, y como él es poderoso porque él es Dios, hace como él quiere. Miren, por eso yo les preguntaba ahorita, ¿cómo entendemos la palabra desamparo? Porque es que eso no está en el vacío. Esas palabras están en el Salmo 22. Jesús está citando el Salmo 22. El Salmo 22, ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escuchemos el tema. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes. Escuchen de qué se trata. De día clamo y no respondes. Y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, mueven la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Miren, no está hablando de que hay una separación de ser ni nada similar. De lo que está hablando es que Dios derramó su ira en su Hijo y no contuvo su mano al hacerlo. Entonces, de una muerte espiritual. No, es claro que aquí está hablando de la muerte física. Pero la muerte espiritual tiene que llevar a la muerte física. O sea, el alejamiento de Dios que se produce ahí. No, el Salmo no está hablando de eso. El Salmo está hablando de que derrama su ira. Está hablando de, mis enemigos me han cercado, mis enemigos me han consumido, y si seguimos leyendo, veremos cómo dice, como perros comen mis carnes, me cornean como si fuesen toros. Está hablando de que él ha sido completamente dejado solo allí, ha sido dejado para llevar la ira de Dios. Entonces, por eso digo, hay que tener mucho cuidado en cómo lo separamos, porque aquí la palabra abandono es clave, hay que entenderla en su contexto. No introduzcamos una idea de es que tiene que ocurrir un tipo de separación en el ser. No ocurre. De hecho, tanto es así que Cristo fue al paraíso. Él dice, fue al paraíso. O sea, si Cristo hubiese sido abandonado, ¿a dónde hubiese tenido que ir? Al infierno. Él fue al paraíso. Él actuó en la cruz como sustituto. Y esa fue su función. Allí fue abandonado. Se las pongo de otro modo. ¿Tenía Cristo que sufrir en la cruz? No, porque Él es justo. Y sin pecado. Dios voluntariamente planea entregarlo allí. Y allí lo entrega y lo deja. Para que la ira de Dios recaiga sobre Él y sea sustituto. Entonces, el resto del Salmo 22, el Salmo 22 es clave para entender ese texto. Porque el Salmo nos explica qué pasó en la cruz y nos explica la resurrección después. El Salmo 22 ahí es clave. Entonces, la pregunta del abandono es
en qué contexto debemos entender la palabra abandono. Lo que significa. Ok. Siguiente, estamos en el 2 Timoteo 3. Decíamos, 2 Timoteo 3. La salvación que es por la fe en Cristo Jesús. La Escritura es la que nos provee la información, la revelación de Dios acerca de cómo es la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y nos dicen que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra nos forma integralmente. Nos entrega todo lo necesario, lo que necesitábamos saber acerca de la salvación. Ahora, la palabra por sí sola logra todo este cometido. Bueno, es necesario. Sí y no. Sí, porque la palabra es lo que el Espíritu Santo aplica para traernos a la fe. La palabra acompañada del Espíritu obra para traernos en la fe y para sostener nuestra fe. Y ese es el texto de Romanos 10, versículos 14 al 17. ¿Quién lo tenía? ¿Tú? Bueno, hermano. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Primero, ¿de quién dice que es la palabra? Lo leímos al final. De Cristo, ¿verdad? La palabra de Cristo. Entonces, ¿Cristo habla? ¿Cristo ha hablado? Sí. ¿Y hablado por medio de qué? Su palabra. ¿Solo se refiere al Nuevo Testamento? No, dice la palabra de Cristo. Entonces, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. La palabra tiene que ser escuchada, tiene que ser anunciada, porque solo leyendo y escuchando la palabra, una persona pues se salva. Y si ya es salva, puede crecer en la salvación que tiene, puede crecer en la gracia. Entonces la palabra es absolutamente necesaria para alimentar la fe, absolutamente necesaria. O para producir fe en quien no la tiene, absolutamente necesaria. Por eso, a medida que la palabra es expuesta fielmente y se expone al pueblo a la predicación o a la enseñanza fiel de la palabra, hay una confianza razonable en que la fe verdadera puede ser producida. Pero cuando la palabra no es expuesta fielmente, cuando la palabra no brilla, puede que algunas personas sean salvas por la misericordia de Dios, pero podemos dudar. Porque es que el medio normal, ¿cuál es? El medio regular, la palabra de Cristo, el consejo de Dios. Y ahora vamos a Lucas 24, versos 27 y 44 al 47. Yo leo ese. Dice, voy a leer el 25. Entonces Jesús les dijo, eso es cuando se encontraron con las dos personas que iban caminando camino a Emaús. Dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Miren lo que está diciendo. Jesús le está explicando a estos dos peregrinos que van en el camino de Emaús
que la palabra, el Antiguo Testamento en aquel entonces, ya anunciaba que la muerte y resurrección de Cristo tenía que pasar. Ya lo anunciaba. Lo que les decía, lo que les ponía como ejemplo del Salmo 22, para poder entender la crucifixión. Entonces dice verso 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Comenzando por dónde? Por Moisés y continuando por los profetas. Eso significa Moisés, profetas, salmos, es el modo hebreo de decir toda la Torah, todo el Antiguo Testamento, todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento. Está diciendo que todo el Antiguo Testamento habla de quién? Apunta a Cristo. Habla de Cristo. Y aquí vengo y entro con una de mis convicciones como predicador. Por eso, un sermón que no predique a Cristo no puede ser considerado un sermón cristiano. Puede ser un sermón judío. Si yo tomo la ley y la leo y le explico a ustedes la ley como camino de salvación simplemente, estoy haciendo lo mismo que judaísmo. Lo mismo. Si yo tomo la creación y les hablo de un Dios general y no el Dios que se reveló en las Escrituras, y no que Cristo es el creador de todas las cosas, como lo dice el texto, como lo dice el Nuevo Testamento, eso lo puede predicar un musulmán. Cristo está siendo muy claro aquí, es que toda la Escritura habla de quién, de Él. Y la misión de un predicador, de un pastor, es predicar a Cristo desde todo el consejo de Dios. Lo que se llama técnicamente predicar el querigma cristiano. Eso es lo que tiene que hacer un pastor, un predicador. Y en algún momento se tomaba, por ejemplo, historias como la de David, la de Goliat, como historias morales. Tienes que ser una persona fuerte, valiente y enfrentar los problemas, pero Cristo no está. Y sí está Cristo ahí. O sea, Cristo está en el Antiguo Testamento como estamos viendo. En el Nuevo Testamento está revelado y es más directo cuando se habla de él, claro. Desde el Nuevo Testamento. Desde lo que ya hizo. Pero en el Antiguo Testamento está Cristo Prefigurado, anunciado, tipificado. Yo he oído muchas veces, un ejemplo, yo he escuchado conversaciones de hermanos, un ejemplo, que se resalta mucho la obra, un ejemplo, lo que hizo Moisés o lo que hizo David o lo que hizo, yo quisiera ser como, no, ellos no son la meta de nosotros, la meta de nosotros es Cristo. Y entonces, yo siempre, cuando yo hago eso, yo expreso, pero él no es el que se lleva el mérito, es Cristo que lo hizo en él. Claro. Y el centro es Cristo. Miren, amén. Tú tocaste ahorita, amor, el texto de David y Goliat. ¿Cuál es todo el punto del texto? No quiero meterme en muchos detalles porque todo el texto le implicaría un sermón. Pero el punto es que el campeón de la tribu de Judá no es ni el más fuerte, ni el rey, ni el que estaba de rey en ese momento, ni el más capaz, sino aquel que tenía el Espíritu del Señor sobre él, el ungido. David, el que prefiguraba a Cristo. Ese es el punto del texto. No es el más fuerte. Yo no sé cómo del texto sacan, es que David era el más capacitado, es que las 5 piedras que recogió en el río eran especiales, es que esa onda era... Yo he escuchado de todo ese texto. No habla de eso. Está diciendo que David había sido ungido por el Espíritu del Señor. Y si no lo unge, no hace nada. Es el Espíritu del Señor, el mismo que ungió a Cristo. Y puede ser el ejemplo de Sansón también. El ejemplo de Sansón. Sansón, con todas sus fallas, la única razón por la que Sansón hizo todas las obras que hizo, y aún en su muerte, el Señor lo usó, es porque el Espíritu Santo lo había ungido a él en su función, en el caso de él de juez, en el caso de David de rey. Eso es. Una vez que dice de estableció y ya el Espíritu lo
Sí, cuando era para capacitar. Sí, hay una diferencia. Cuando el Espíritu habita en una persona para salvación, la sella hasta el fin. Cuando el Espíritu venía sobre los profetas, los reyes en el Antiguo Testamento para capacitarlos para una obra, era una unción para una labor específica y podía ser temporal. Ahí hay una diferencia. Entonces, David, como creyente, él tenía el Espíritu. El Espíritu vivía en él. Aplicaba toda la obra futura de Cristo en él. Pero como rey, él tenía una unción especial como rey. Él tenía una unción especial como rey. Cuando el Salmo dice que no quites de mí tu espíritu, generalmente se entiende de dos formas. Se entiende o que él está hablando poéticamente, porque siente la falta de comunión, o de no perder la unción real, la unción como rey. Entonces, esa diferencia hay que hacerla, porque a veces se piensa que la gente en el Antiguo Testamento, el Espíritu se iba y volvía, para salvación, no. El Espíritu permanecía en los creyentes, pero cuando se trataba de capacidad para hacer una obra, la unción especial del Espíritu venía sobre la persona. Bueno, entonces leo los versículos 44 al 47, vamos a tratar de terminar este punto. Dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Enfatizando, ¿de qué habla entonces toda la Escritura? De Cristo. De Cristo. Para terminar, voy a terminar con un cuadro que resume entonces las diferencias entre la revelación general y la revelación especial. Perdón, me pasé. Ok. Destinatarios, o sea, ¿quiénes la reciben? La revelación, ¿quién la recibe? La general. Toda la humanidad. La revelación especial. Los pecadores necesitados de redención. ¿Cuáles son los medios de la revelación general? De la creación, la providencia. La naturaleza, la conciencia, la providencia. De la revelación especial, la Escritura, Cristo y el Evangelio. ¿Cuál es el contenido? ¿De qué habla? La revelación general, que Dios es creador y juez. ¿De qué nos habla la revelación especial? La gracia salvadora y la redención. ¿Cuál es el alcance y el efecto de la revelación general? Es que universal. Deja sin excusa. Ese es su efecto. La revelación. Yo he escuchado personas preguntar, oiga, ¿cómo se salva la gente que no escucha a Cristo? La revelación general estaba allí, para decirle que existía un Dios. Allí estaba. La revelación general. No, y vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca del efecto del pecado en cómo entendemos la revelación general. Eso lo veremos en la próxima. Pero bueno, la revelación especial es particular. ¿Produce qué? Fe salvadora. ¿Y cuál es el propósito de la revelación general? Manifestar la gloria de Dios. De la especial, revelar a Dios como Redentor. Entonces, en la próxima vamos a seguir con este tema, vamos a profundizar un poco más, vamos a ver un poco más de revelación general, especial. ¿Arriba? Ahí. Próxima continuamos con este tema, que es la base, el fundamento de todo el panorama bíblico. No podemos simplemente empezar a hablar de los libros de la Biblia si no entendemos bien estas diferencias. No, y es bueno el estudio porque, a ver, para mí, yo aprendí algo.
Padre, te damos muchísimas gracias por esta hora que nos has dado de estudio, de meditación en la palabra. Gracias por llevarnos a través de la Escritura a entender, a comprender cómo te has revelado, Señor. Nosotros te pedimos, como creyentes, que cuando veamos la naturaleza, podamos ver tu poder. Cuando veamos que las personas, que incluso las que no creen en ti, tienen conocimiento del bien y del mal, podamos ver que tú les diste conciencia. Y que cuando veamos, Señor, cómo tú cambias las estaciones, podamos verte a ti sosteniendo esta creación. Pero especialmente te pedimos que al leer la Escritura lo hagamos ahora con un nuevo deseo, con un nuevo anhelo, Señor, de verte a ti, Señor Jesucristo, de ver a la Trinidad allí revelada y de poder saber, Señor, que allí está todo lo que necesitamos para crecer en la fe o para venir a la fe. Señor, ahora te pedimos que nos ayudes a reposar, a prepararnos mientras aguardamos el servicio de esta mañana. Nos rogamos por amor de tu nombre. Amén.